Hola, ¿cómo están? Hoy día vamos a realizar un problemita de vectores, el cual nos pide hallar la rapidez del viento bajo algunas condiciones, ¿no? Básicamente nos dice que tenemos un camión que avanza hacia el norte con una rapidez de 70 kilómetros por hora. Es decir, tenemos un vector velocidad. El tubo de escape encima de la cabina del camión deja un rastro de humo que hace un ángulo de 20 grados sureste detrás del camión, nos dice, ¿no? Entonces también estamos hablando del vector velocidad del humo, ¿no?, que sale del camión. Si el viento sopla directamente hacia el este, ¿cuál es la rapidez del viento en ese lugar? Entonces también nos habla del vector velocidad del viento. Para solucionar este problema yo tengo que graficar, ¿no?, todas las variables que tenemos en el enunciado, ¿no? Para ello empiezo yo graficando los dos ejes coordenados e identificando los puntos geográficos que tenemos, ¿no? Norte, oeste, sur y este, ¿no? Y sobre esto yo voy a dibujar todas las variables que me proporciona el problema en cuanto a los vectores velocidad, ¿no? Primera instancia vamos a tener el vector velocidad porque me dice que se dirige hacia el norte. Después yo voy a tener el vector del humo, ¿no?, que hace un ángulo de 20 grados sureste detrás del camión, me dice, ¿no? Entonces para eso nos sirven los puntos geográficos, ¿no? Sureste, ¿no? Una apertura de 20 grados acá. Y por último tenemos la velocidad del viento, ¿no? La velocidad del viento nos dice sopla directamente hacia el este, ¿no? Y el este es hacia la derecha para nosotros, ¿no? Entonces el vector está dirigido hacia la derecha. También identificamos, ¿no?, el tema de su ángulo, que es 20 grados sureste del vector velocidad del humo. Y también vamos a identificar con las siguientes letras a nuestros vectores, ¿no? La velocidad del camión, la velocidad del humo y la velocidad del viento, ¿no? Ahora, hemos aprendido en el anterior acápite que cuando nosotros ponemos un vector tras otro vector, tenemos la suma de dos vectores, ¿no? Y como resultante tendríamos este vector que va del origen hacia el último vector, ¿no? Entonces ahí tenemos ya la formación de nuestro triángulo de vectores velocidad, ¿no? Entonces los vectores principales van a ser para mí la velocidad del camión y la velocidad del humo, ¿no?, que tienen que dar como resultado a la velocidad del viento. Si bien acá mismo podríamos solucionar mediante el método analítico las variables que nos faltan, nosotros, para que sea más comprensible, vamos a dibujarnos un eje coordenado y trasladar al origen todos los vectores para poder solucionar de manera analítica, ¿no? Entonces estamos hablando de que vamos a trasladar los tres vectorcitos que tenemos acá, ¿no? Cada uno con sus mismos colores. Tenemos el vector velocidad que apunta hacia el norte, el vector velocidad del humo que tiene una apertura de 20 grados respecto al eje Y negativo en este caso, ¿no? Habla del sur. Entonces ahí tenemos, ¿no?, el ángulo de 20 grados. También aquí está el vector velocidad que apunta hacia el este, ¿no?, en el eje X, ¿no? Entonces una vez que tenemos nosotros identificados los tres vectorcitos en nuestros ejes coordenados, vamos a empezar a realizar la solución mediante el método analítico, ¿no? Entonces, solución nos dice primero anotar datos de los vectores principales, en este caso camión y humo, nos dice, ¿no? Aquí hemos mencionado, ¿no? Estamos sumando dos vectorcitos y la resultante es este vector. Entonces anotamos los datos de los vectores principales, ¿no? Sumatoria de vectores principales en el eje X es igual, ¿no? Los principales serían los que están el que está con rojo y el que está con azul, el vector velocidad del camión y el vector velocidad del humo, ¿no? El vector velocidad del camión no tiene componentes en el eje X, por ende sería 0 más, ¿no? Como estamos hablando del lado positivo de las X, esto llegaría a ser
velocidad del humo por el seno de 20 grados, ¿no? Eso sería su componente en el eje X. Lo que es igual, me dice, al vector resultante en el eje X. Seguidamente anotamos lo que tenemos en el eje Y de los vectores principales, ¿no? Entonces, de los vectores principales que tenemos en el eje Y, tenemos la velocidad del camión, que es positivo, está en el lado positivo del eje Y, menos, ¿no? Porque está apuntando al lado contrario, el vector velocidad del humo, pero su componente en el eje Y va a ser velocidad del humo por el coseno de 20 grados, ¿no? Que es igual al vector resultante en el eje Y. Entonces, como estamos enumerando las ecuaciones, a ese lo vamos a poner como ecuación número 2. Ahora, como segundo paso, nosotros vamos a identificar los vectores resultantes, ¿no? Aquí hemos dicho que la suma de estos dos vectores da como resultado el vector velocidad del viento, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos como vectores resultantes en ambos ejes? En el eje X solo está en el hemos dicho, ¿no? Este está solo en el eje X, ¿no? En el eje X debe ser la velocidad del viento, dice la resultante, ¿no ve? Y en el eje Y tendría que ser la resultante 0, ¿no? La resultante en el eje Y tiene que ser, el vector resultante en el eje Y debe ser 0, ¿no? A eso le vamos a denominar ecuación 4. Una vez que ya hemos identificado vectores principales y los vectores resultantes, nosotros vamos a combinar a realizar lo siguiente, ¿no? Nos dice que vamos a igualar las ecuaciones 2 y 4, ¿no? Porque aquí tenemos el resultante de vectores en el eje Y, aquí también tenemos resultante de vectores en el eje Y. Como resultante debo tener 0, me dice, ¿no? Entonces combino la ecuación 2 y la ecuación 4, ¿no? Entonces combinando la ecuación 4, tendría primeramente esta ecuación y acá tenemos los datos de la velocidad del camión y el coseno de 20 grados, ¿no? La incógnita sería la velocidad del humo, ¿no? Entonces dice, reemplazamos la velocidad del camión, que es 70 kilómetros por hora, y hallamos la velocidad del humo, ¿no? Nos da un resultado de 74,5 kilómetros, ¿no? Después, nosotros como cuarto paso vamos a igualar las otras ecuaciones que nos faltan, ¿no? Hemos igualado el 2 y el 4, ahora vamos a igualar la ecuación 1 y la ecuación 3. Entonces, igualando la ecuación 1 y la ecuación 3, tenemos este término, de donde nos damos cuenta que yo ya tengo la velocidad del humo que he hallado en el paso anterior. El seno de 20 grados es un valor numérico, y lo que me faltaría hallar es la velocidad del viento como una única incógnita en la ecuación, ¿no? Dice, reemplazamos la velocidad del humo, que tiene ese valor. Una vez que reemplacemos la velocidad del humo multiplicado por el seno de 20, vamos a obtener la velocidad del viento, ¿no? Entonces la velocidad del viento es igual a 25,5 kilómetros por hora. Ese es el resultado de este ejercicio, ¿no?